Muy buenas gamers, ¿alguna vez te preguntaste cuánto influye la calidad de la pasta térmica en las temperaturas de tu CPU o GPU? La verdad es que mucho. Y por eso hoy quiero explicarte qué tenés que tener en cuenta a la hora de comprar una pasta térmica, cuáles son las diferentes que existen en el mercado y por qué no te conviene comprar una muy barata. Sin mucho más, bienvenidos a Lucky Tech. La pasta térmica es una sustancia de color gris o en algunos casos blanca. De esta diferencia ya vamos a hablar un poco más adelante, que por lo general esta se aplica en el procesador antes de poner un disipador o sistema de refrigeración. También se puede aplicar en las placas de video para bajar su temperatura. La función principal de las pastas térmicas es realizar una transferencia de calor eficiente desde el IHS, que sería la chapa superior del procesador, al disipador o solución térmica, depende de lo que utilicemos. Y si se están preguntando ¿por qué se necesita una pasta térmica en el medio de un procesador y un disipador? Y la realidad es que aunque los dos, o sea tanto el disipador como el procesador, tengan superficies metálicas que a simple vista se ven extremadamente lisas, a niveles microscópicos estos metales tienen porosidades o pequeños agujeros, lo que hace que por esas zonas o agujeritos no se transfiera bien el calor y por esta razón no lo logre extraer bien nuestro disipador. Es por eso que se aplica una capa de pasta térmica para que tape todos esos agujeritos o porosidades que tiene la superficie del procesador, que son microscópicos, y así permitir una transferencia de calor óptima. Ahora, dentro del mundo de las pastas térmicas habrán notado que hay una enorme cantidad de opciones y sobre todo distintos precios, desde algunas bastante baratas y otras muy caras. Pero la gran diferencia entre una buena pasta térmica y una regular es su conductividad, no simplemente la marca como la mayoría cree. Por lo general, esta característica la vamos a encontrar, por ejemplo, en la página del fabricante o muchas veces lo ponen en la descripción del producto, en la caja o atrás de la pasta térmica. Por lo general lo van a encontrar con estas letras WMK, que esto significa vatio por metro Kelvin y es la forma en la que se mide la conductividad. Entonces, cuanto más elevado sea el valor que aparece en esta unidad, mejor será la capacidad de la pasta térmica en transferir el calor. Entonces será más eficiente y mejor esta pasta. Suscríbete, con solo eso me estás ayudando un montón. Como les había dicho, hay muchas variedades de pasta térmica en el mercado para comprar. Por ejemplo, esta es de una marca medianamente conocida, pero cuando ven las indicaciones en la página del fabricante se dan cuenta que solo tiene 1,8 vatios por metros Kelvin, lo que es un grado bastante bajo de conductividad. Lo que va a hacer es que a nuestro procesador no pase todo el calor directo al cooler para que lo disipe, entonces va a calentar de más. Justamente con esta pasta yo tuve problemas en mis temperaturas, hasta que por suerte di con la ED Cooling, que según el fabricante cuenta con estas características, y la verdad es que se notó mucho la diferencia de temperaturas. Y ya que estamos de casualidad, ¿ustedes recomiendan alguna pasta térmica que les haya resultado buena para mantener sus temperaturas bajas en sus componentes? Si saben de alguna, déjenlo acá en los comentarios, así la vemos entre todos. Gracias a que bajan las temperaturas, uno puede, por ejemplo, aprovechar más el CPU, ya que cuando el CPU alcanza unos niveles muy altos de temperatura, este mismo automáticamente baja su rendimiento para enfriarse un poco. Entonces esto hace obviamente que tengamos un peor desempeño en nuestro procesador y baje así su rendimiento, los FPS y todo lo que viene atrás de esto. Entonces, bajando las temperaturas con una buena pasta, vamos a poder disfrutar más de lo que vamos a hacer, por ejemplo jugar, vamos a tener una mejor vida útil de nuestro procesador, ya que no va a estar calentándose todo el tiempo. Vamos a escuchar mucho menos ruido del cooler, ya que no va a tener que estar esforzándose al máximo para bajar la temperatura de nuestro procesador, y entonces ganamos mucha más vida útil para todos nuestros componentes. Todo esto con una buena pasta térmica. Una de las preguntas que me hacen siempre es ¿cuándo debo cambiar la pasta térmica? De esto van a depender varios factores. Primero, hay que saber que la durabilidad de la pasta térmica depende bastante de la calidad
calidad del producto. Por ejemplo, hay pastas térmicas que te pueden durar 2 años o más sin que baje su calidad y empiece a subir la temperatura de nuestro procesador. Por ahí con una pasta muy económica vas a notar que la vas a tener que cambiar cada 4 o 5 meses porque las temperaturas empiezan a subir y empezás a notar que tu procesador calienta mucho más. Por eso, como consejo, te recomiendo que siempre vayas viendo las temperaturas que manejan tus componentes, sobre todo cuando jugás o estás utilizando algún programa de edición, por ejemplo. Si no sabes bien qué programa o cómo fijarte las temperaturas, acá arriba te dejo un video tutorial que hice para explicar cómo manejar este programa Afterburner y ver todas las temperaturas de tus componentes. Otro consejo es que cada 6 meses revises cómo está la pasta térmica en tu disipador. Si la ves muy seca, seguramente es hora de limpiar y poner un poco de pasta nueva. Hay veces que cuando está seca sigue funcionando bastante bien y cumpliendo su función, pero siempre es bueno controlar y estar viendo de que no aumenten mucho las temperaturas. Dentro del mundo de las pastas térmicas hay 3 grandes grupos, pero 2 son las que más se utilizan. Primero están las pastas con base siliconada. Estas tienen poca durabilidad, son de este tipo que por ahí tenemos que estar cambiando cada 4 o 5 meses. Lo bueno es que el precio es un poco más barato que las otras pastas y algo muy malo es que tiene poca conductividad. Entonces hace que no cumpla tan bien su función y no ayude a que se refrigere mejor nuestro procesador. Después hay otro grupo que son las pastas térmicas con base cerámica. Estas son las más usadas habitualmente porque son las que mejor rinden. Estas tienen más durabilidad, estas son las que pueden utilizarse durante años, las que son mejores y por lo general tienen muy buena conductividad. Estamos hablando de una conductividad de 7 vatios u 8 vatios por metro Kelvin, o sea que es una conductividad muy buena. Y hay algunas que llegan hasta 12 o un poco más, o sea que estas cumplen muy bien su trabajo y ayudan mucho a la refrigeración de nuestro procesador. Lo único es que suelen ser un poco más caras, pero bueno, si la vida útil es mucho más larga, ahí se compensa un poco el precio que pagamos. Y hay un tercer grupo que son las menos utilizadas, que son las pastas térmicas a base de metales. Estas no se utilizan tanto porque es un poco más compleja la aplicación, porque pueden poner en riesgo algunos componentes si se pone mal. Dentro del tipo cerámico, que son las que más se utilizan para ayudar a la refrigeración, encontramos por ejemplo la Arctic Cooling MX4, que es una de las mejorcitas que andan en el mercado, que están a un precio más o menos elevado, pero no son de las más caras. Este tipo de pasta, como habíamos dicho, te puede durar muchos años. Así no tenés que cambiarla tan seguido. Otra que también recomiendo bastante y está a un precio similar es la de ID Cooling TG05. Esta por lo general viene con los disipadores que vende ID Cooling y la verdad que funciona muy bien, rinde muy bien y aguanta bastante tiempo. Así que por un precio similar o a veces hasta un poco más económico que la Arctic podemos encontrar esta y funciona realmente bien. Así que tengan en cuenta estas marcas. Obviamente hay más en el mercado, pero para que tengan una idea cuáles andan entre media y alta calidad. Bueno gamers, hasta acá el video. Espero que les haya gustado y les sirva toda esta guía sobre pastas térmicas para comprar una que se adapte bien a sus necesidades. Si les gusta el tipo de contenido, por favor suscríbanse, que me ayuda muchísimo, dejen un like y algún comentario sobre lo que quieran ver. Nos vemos en el próximo video.